Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. La mañana estaba bochornosa en Tokio y la ciudad parecía latir con la expectativa de los Juegos Olímpicos. Entre periodistas, cámaras y flashes incesantes, Isabel Ramírez se sentía fuera de lugar. No estaba acostumbrada a tanto ruido y a tantas miradas curiosas. Venida de una pequeña comunidad indígena en el interior de México, su vida hasta hacía pocos meses se basaba en correr sola por senderos de tierra y en el silencio de las montañas. Ahora, ante una sala llena de reporteros internacionales, la sensación era de estar en territorio hostil. El corazón le latía fuerte, no por miedo a la carrera, sino a la exposición. A su lado, sentada con una postura segura, estaba Samantha Wilson, la estrella americana del atletismo. Era la favorita, la más comentada, la que ya había conquistado patrocinios y titulares. Isabel, en cambio, parecía invisible para muchos, hasta que las palabras de Samantha lo cambiaron todo. Cuando una periodista le preguntó qué pensaba de sus adversarias latinoamericanas, Samantha no dudó en soltar un comentario que cortó el aire como una cuchilla. Honestamente, ellas corren con corazón, pero este no es un concurso de folclore, es un deporte de élite. Se escucharon risitas al fondo de la sala, pero Isabel sintió el peso de esas palabras traspasar su piel. No era solo un ataque contra ella, sino contra su origen, su cultura e incluso contra su padre, que siempre le decía que correr era honrar los pasos de sus antepasados. Las miradas se volvieron hacia Isabel esperando una respuesta, pero ella permaneció en silencio. El silencio, sin embargo, no era debilidad. Por dentro, algo ardía. La ofensa pública, transmitida en tiempo real, sería recordada y ella sabía que no había mejor respuesta que la que podría dar en la pista. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre las dos ya estaba marcado. En los días siguientes a esa conferencia, la frase de Samantha dio la vuelta al mundo. En titulares, vídeos y comentarios, el comentario se convirtió en combustible para debates sobre prejuicio y arrogancia en el deporte. En México, los periódicos mostraban el rostro de Isabel con títulos que hablaban de dignidad y resistencia. Para ella, sin embargo, no había tiempo para perderse en discusiones virtuales. Mientras las redes sociales se encendían, Isabel se concentraba en lo que realmente importaba, el maratón. Entrenaba en silencio, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de su entrenador, pero también escuchando a su propio cuerpo, acostumbrado a las empinadas subidas de su tierra natal. Con cada paso, recordaba las palabras de su padre, que había emigrado años antes a Estados Unidos en busca de sustento. Nunca regresó rico, pero trajo valores que no se borraban: dignidad, esfuerzo y honor. Esos valores serían su verdadera respuesta, y el día de la carrera se acercaba rápidamente. La tensión crecía dentro de la Villa Olímpica. Atletas de todo el mundo convivían en una rutina de entrenamientos, comidas rápidas y miradas desconfiadas. Isabel, a pesar de su timidez, no se dejaba intimidar por la grandiosidad del ambiente. Caminaba con serenidad, siempre con su pequeño diario en las manos, donde anotaba fragmentos de conversaciones con su padre y recuerdos de su comunidad. Mientras tanto, Samantha mostraba una confianza que llegaba a incomodar incluso a sus compañeras de equipo. Sus declaraciones a la prensa seguían siendo afiladas, dejando siempre claro que su objetivo era ganar sin competidores reales a su altura. Este contraste atrajo la atención de los periodistas, que empezaron a pintar la carrera como un duelo entre mundos distintos: la estrella comercial americana contra la corredora indígena mexicana. Para Isabel, aquello no era un espectáculo, sino la oportunidad de demostrar que el esfuerzo silencioso, forjado lejos de los focos, podía tener la misma fuerza que cualquier nombre famoso. En la víspera del maratón, Isabel casi no pudo dormir. El cuerpo estaba preparado, pero la mente le bullía. Recordaba la imagen de su madre preparando tamales antes de cada prueba importante en su pueblo, como si ese gesto simple fuera un ritual de protección.
En Tokio no había ese confort, solo la soledad de la habitación y el ruido lejano de la ciudad que nunca descansaba. Se levantó antes del amanecer y se arrodilló al lado de la cama. No pidió la victoria, solo fuerza. Quería resistir hasta el final, sin rendirse en un solo metro. El peso de la expectativa no venía solo de México, sino también de miles que se sintieron representados después de la ofensa de Samantha. Isabel sabía que cargaba más que su propio sueño en esa carrera, y, a pesar de la ansiedad, respiraba hondo para recordar que al final era solo una mujer corriendo como siempre lo había hecho. El día de la prueba amaneció claro, con un sol que prometía castigar a los corredores a lo largo del recorrido. La salida reunió decenas de atletas, pero todas las cámaras estaban enfocadas en dos figuras, Samantha Wilson e Isabel Ramírez. El contraste era evidente. La americana ostentaba un uniforme reluciente, audífonos modernos y gestos calculados para las lentes. Isabel, con sencillez, se ajustaba a su zapatilla gastada, resultado de meses de entrenamientos intensos, y se ataba el pelo con una goma común. El disparo de salida resonó, e inmediatamente la multitud de corredores se lanzó por las calles de la capital japonesa. Samantha salió fuerte, imponiendo su ritmo desde el principio, como si quisiera mostrar un dominio absoluto. Isabel, en silencio, mantuvo el compás que conocía tan bien, un paso constante que recordaba los interminables senderos de su tierra. No necesitaba demostrar nada en los primeros kilómetros. Su respuesta estaba reservada para el final. Los primeros 10 kilómetros pasaron como una batalla silenciosa. Samantha se mantenía en cabeza, acompañada por algunas kenianas y etíopes, mientras Isabel seguía justo detrás, controlando la respiración y observando cada detalle a su alrededor. Sabía que el maratón no era sobre explosión, sino sobre resistencia. El calor empezaba a pesar, y algunas atletas ya mostraban signos de desgaste. Isabel recordaba cuando corría bajo el sol abrasador en su comunidad, atravesando caminos de tierra con botellas improvisadas de agua. Ese ambiente hostil la había moldeado, y ahora parecía casi familiar, a diferencia de lo que les pasaba a varias de sus rivales. Mientras Samantha gesticulaba, demostrando una confianza excesiva para las cámaras, Isabel permanecía serena. Dentro de ella, una voz repetía: «Resiste, resiste, resiste». Era como si cada zancada fuera un diálogo con sus antepasados, que corrían no por medallas, sino por la supervivencia de su pueblo. En la mitad del recorrido, las diferencias comenzaron a acentuarse. Samantha seguía forzando el ritmo, pero el sudor excesivo ya delataba un gasto de energía que tal vez era demasiado alto. Isabel, por su parte, parecía cada vez más firme, manteniendo un compás casi hipnótico. Los técnicos a un lado de la pista gritaban instrucciones, y entre ellos el entrenador mexicano vibraba al ver que su pupila iba por el camino correcto. En cada punto de hidratación, Isabel se acordaba de su padre contándole cómo atravesaba desiertos en Estados Unidos durante su juventud, sin suficiente agua, y cómo aprendió a soportar la sed sin perder el rumbo. Ese pensamiento la fortalecía. Las cámaras captaban su expresión concentrada, y en las transmisiones en directo, los comentaristas ya destacaban su disciplina y frialdad. El maratón dejaba de ser solo una disputa deportiva y empezaba a dibujarse como una narrativa de choque entre arrogancia y resistencia. En el kilómetro 30, la carrera ya había dejado atrás a varias favoritas. Algunas no resistieron el calor y redujeron el ritmo, otras abandonaron por completo. Samantha aún lideraba, pero su cuerpo empezaba a dar señales de alerta. La respiración era más corta, los movimientos menos fluidos. Isabel, en cambio, parecía crecer. Mantenía el mismo compás firme, como si acabara de empezar. El público japonés, acostumbrado a aplaudir discretamente, comenzaba a emocionarse con la mexicana, aplaudiendo en cada paso. Del otro lado del océano, en México, familias enteras se reunían frente a los televisores, animando con fervor.
Isabel no pensaba en eso directamente, pero sentía una energía invisible empujándola. Era el recuerdo de su madre, de sus hermanos y de toda una comunidad que llevaba en las piernas. El maratón ya no era solo de ella, era una forma de mostrar que su origen también merecía respeto. Cuando faltaban poco más de 10 kilómetros, llegó el momento decisivo. Samantha, aún intentando mantener su pose de superioridad, comenzó a tambalearse levemente. Un dolor visible le atravesaba el rostro, pero se negaba a disminuir el ritmo. Isabel, calculadora, aprovechó la oportunidad. Aceleró gradualmente sin prisa, pero con firmeza, y la distancia entre las dos comenzó a acortarse. El público se dio cuenta y la tensión creció. En las transmisiones, los comentaristas ya hablaban de remontada histórica. Samantha miró de reojo y, por primera vez, pareció insegura. Isabel no buscaba humillar, solo seguir el flujo que había preparado durante años en silencio. Cuando finalmente la superó, no hubo gesto de provocación, solo la serenidad de quien sabía que iba por el camino correcto. La americana intentó reaccionar, pero el cuerpo ya no le respondía. En ese instante, la narrativa de la carrera cambió por completo. Los últimos kilómetros fueron una prueba brutal. El calor aumentaba, el cuerpo pedía descanso, pero Isabel se mantenía concentrada. Cada músculo parecía quejarse, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en la primera vez que corrió descalza por los caminos de tierra, siendo aún una niña, sintiendo las piedras lastimarle los pies. Pensaba en su padre, que decía que el dolor no era un enemigo, sino un compañero de quien necesitaba resistir. Esos recuerdos no eran una carga, sino una fuerza extra. Mientras muchos atletas disminuían el ritmo, ella aceleraba. El público japonés, incluso sin entender todas las dimensiones culturales, se daba cuenta de que estaba ante algo especial. Los comentaristas ya la llamaban la mexicana indomable. Samantha, unos metros más atrás, luchaba por no rendirse, pero la diferencia aumentaba con cada paso. Isabel ya no corría en contra nadie, corría con la convicción de que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Isabel cruzó la línea de meta, la emoción se apoderó del estadio improvisado. El cronómetro marcaba un tiempo impresionante, suficiente para asegurar la medalla de oro. Levantó los brazos, no en una celebración extravagante, sino en silenciosa gratitud. Las lágrimas vinieron incluso antes de recibir la bandera de México de un voluntario. Era como si todo el camino recorrido desde la infancia hasta ese momento se hubiera concentrado en un único instante. Detrás de ella, Samantha llegó tambaleándose, visiblemente agotada. Cayó de rodillas intentando recuperar el aliento, pero su cuerpo no resistió y se desplomó en el suelo. La euforia de la victoria dio paso a una escena inesperada. Isabel, todavía sin aliento, corrió hacia su adversaria. No pensó en rivalidades ni en ofensas, solo en humanidad. Le tendió la mano y ayudó a Samantha a levantarse ante un público atónito que presenciaba una escena de pura nobleza. El estadio entero se levantó en aplausos, no solo por la victoria de Isabel, sino por el gesto inesperado. Las cámaras capturaban cada detalle. La campeona olímpica, todavía con la respiración acelerada, sosteniendo a la rival que minutos antes la había despreciado públicamente. Los periodistas, acostumbrados a rivalidades transformadas en espectáculo, parecían confundidos ante esa escena que se salía de cualquier guión. Samantha, apoyada en el hombro de Isabel, estaba pálida y sin fuerzas. Los médicos se acercaron rápidamente, pero lo que quedó grabado fue la expresión de sorpresa en su rostro al recibir ayuda precisamente de la mujer que había menospreciado. La escena se difundiría en pocos minutos por las redes sociales, transformándose en un símbolo instantáneo. Isabel no planeó nada de eso. Fue solo instinto, una respuesta natural a lo que había aprendido desde pequeña.
nunca abandonar a quien está en dificultad, incluso si esa persona no ha demostrado respeto. En los bastidores, mientras recibía atención médica, Samantha tuvo tiempo para reflexionar sobre la situación. Todavía aturdida por el agotamiento, recordaba el momento en que Isabel le tendió la mano. No había arrogancia en ese gesto, solo solidaridad genuina. Por primera vez en mucho tiempo, la americana se sintió expuesta, no por las cámaras, sino por su propia conciencia. La derrota deportiva dolía, pero el dolor más profundo era percibir su propia postura ante la vida y los demás. Mientras tanto, Isabel era llevada por el público como símbolo de orgullo nacional. En México, las plazas llenas vibraban con la medalla de oro, pero también se emocionaban con la escena de compasión mostrada en directo. No era solo una victoria deportiva, era un mensaje silencioso, pero poderoso, de que la grandeza no se medía solo en tiempo o medallas, sino en la forma en que se trataba a los demás en el momento más inesperado. En la ceremonia de premiación, Isabel subió al podio con la bandera de México ondeando en sus manos. El himno nacional resonó en el estadio y muchos ojos llorosos acompañaban ese momento histórico. A su lado, Samantha, aún debilitada, recibió la plata con semblante serio. No hubo arrogancia ni gestos de provocación, solo silencio. La escena de la victoria ya había recorrido el mundo, pero ahora, ante millones de espectadores, el contraste entre las dos era aún más evidente. Isabel, emocionada y contenida, representaba la humildad y la fuerza. Samantha, con una expresión de vulnerabilidad, parecía finalmente comprender que no había espacio para el desprecio en un deporte que, en el fondo, estaba hecho de personas comunes con historias extraordinarias. La medalla de oro tenía un enorme peso simbólico, pero lo que realmente comenzaba a marcar esa narrativa era la transformación silenciosa que se dibujaba ante todos. Después de la ceremonia, Samantha pidió unos minutos a solas, pero la imagen de Isabel tendiéndole la mano no se le iba de la mente. Recordaba las entrevistas en las que había minimizado el talento de los atletas latinoamericanos, la forma en que se colocaba como ejemplo de superioridad y la confianza casi ciega en su fama. Ahora sentía un vacío extraño, como si esa postura ya no tuviera sentido. Fuera, Isabel atendía a la prensa con sencillez, siempre repitiendo que la victoria no era solo de ella, sino de su comunidad, de su familia y de todos los que creían en el poder del esfuerzo silencioso. Ninguna palabra contra Samantha, ninguna crítica. Eso pesaba aún más en la conciencia de la americana, que comenzó a percibir que su mayor derrota no había sido la medalla de plata, sino la incapacidad de reconocer la grandeza del otro antes de ser obligada por las circunstancias. En los días siguientes, la repercusión de la carrera y del gesto de Isabel no disminuyó. Noticias, vídeos y reportajes compartían la imagen de la mexicana ayudando a la americana, mientras las opiniones se dividían entre admiración y sorpresa. Samantha pasó por un período de introspección. Cada entrenamiento parecía traer recuerdos del maratón, no por la competición, sino por la lección implícita que había recibido. Sentía vergüenza de sus declaraciones anteriores y un deseo inesperado de cambiar, de no repetir más esa postura arrogante. Por otro lado, Isabel retomaba sus entrenamientos con normalidad, como si la atención global fuera solo una capa superficial sobre lo que realmente importaba: correr. Seguía escribiendo en 1900 su diario, registrando cada paso y cada sensación, sin dejarse afectar por el estrellato repentino. Sabía que la victoria era solo una parte del mes que transformaría su vida para siempre. La cercanía de las conferencias de prensa trajo consigo una invitación inesperada. Samantha quería hablar con Isabel en privado antes de cualquier compromiso oficial. La mexicana aceptó sin dudar, aunque con cierta cautela. Cuando se encontraron, la americana estaba nerviosa, con las manos temblorosas y unos ojos que no escondían el arrepentimiento. Pidiendo disculpas de forma sincera, habló sobre cómo su arrogancia tenía raíces en viejas inseguridades y en la presión por ser siempre la mejor. Isabel escuchó atentamente, sintiendo empatía, pero sin ningún juicio. Fue un diálogo real, profundo y humano,
Por primera vez, Samantha miraba a otra atleta sin competición, sin prejuicio, solo reconociendo el valor y la historia de alguien que, a pesar de las adversidades, permanecía íntegra y fuerte. Ese encuentro marcó el inicio de un giro que iría mucho más allá del deporte. En los días siguientes, la relación entre Isabel y Samantha comenzó a transformarse lentamente. Se sugirieron entrenamientos conjuntos, inicialmente con cierta resistencia de ambas, pero la curiosidad y el deseo de aprender fueron más fuertes. Isabel le mostraba a Samantha métodos de respiración, formas de controlar el ritmo y la concentración en largas distancias, técnicas que venían de su experiencia con carreras en Mintiusien, senderos y en las montañas mexicanas. Samantha, acostumbrada a ambientes de entrenamiento de alta tecnología, se quedó impresionada con la eficacia de la sencillez y la disciplina de su colega. Entre conversaciones y ejercicios, la americana empezó a reconocer que la grandeza no venía solo de patrocinios, medios o victorias fáciles. Había algo más profundo: resistencia, enfoque y humanidad. Este aprendizaje se hizo visible, no solo en los entrenamientos, sino también en la forma en que Samantha se acercaba a otros atletas y, lo que es más importante, a su propia historia e identidad. Mientras tanto, Isabel seguía con su rutina casi invisible para muchos. Continuaba levantándose temprano, corriendo por las calles cercanas a la Villa Olímpica y registrando todo en su diario. Cada paso, cada sensación de dolor o alivio era anotada con cuidado. No había prisa por aparecer en las redes sociales o en eventos de prensa. Su victoria olímpica ya hablaba por sí misma. La presencia de Samantha a su lado, pidiendo consejos y mostrando vulnerabilidad, era una prueba de que el respeto y la admiración podían surgir de situaciones inesperadas. Las dos empezaban a entender que, a pesar de la diferencia cultural y de origen, había valores universales que unían a los atletas: esfuerzo, dedicación y, sobre todo, la necesidad de mantenerse humano, incluso en medio de la presión y la competitividad extrema del deporte de alto nivel. En uno de los días de entrenamiento conjunto, algo inesperado sucedió. Durante una carrera de resistencia, Samantha comenzó a sentir un dolor agudo en las piernas y casi se cayó. Isabel, sin dudarlo, disminuyó el ritmo y corrió al lado de la americana, ofreciéndole apoyo físico y palabras de aliento. Fue un momento de empatía genuina, sin cámaras, sin público, solo dos atletas conectadas por el esfuerzo y la experiencia compartida. Samantha se dio cuenta de que la grandeza no estaba en estar siempre al frente, sino en reconocer los límites y aceptar ayuda. La americana, acostumbrada a liderar, experimentaba por primera vez la vulnerabilidad como una oportunidad de aprendizaje. Para Isabel, la situación reforzó una lección que llevaba desde la infancia. La verdadera fuerza no se mide solo por la velocidad, sino por la capacidad de ayudar e inspirar a otros, incluso cuando no hay una recompensa visible. Las conversaciones entre las dos se volvieron más frecuentes y profundas. Samantha comenzó a compartir historias de su infancia, de los desafíos que enfrentó en su familia, de la presión por destacar y del miedo a fallar. Isabel, por su parte, le contaba sobre su comunidad indígena, sobre cómo correr siempre fue una forma de conectarse con sus raíces y de honrar a aquellos que vinieron antes que ella. La americana escuchaba atentamente, sorprendiéndose con la similitud entre sus luchas, a pesar de las diferencias culturales y económicas. Era la primera vez que Samantha se sentía verdaderamente escuchada, sin juicios, y esa experiencia comenzó a transformar su percepción sobre los demás y sobre sí misma. Lo que empezó como rivalidad se transformaba en comprensión, y el respeto mutuo comenzaba a emerger de forma natural, sin prisa, sin teatralidad. Mientras el maratón olímpico quedaba atrás, Isabel y Samantha comenzaron a planear un proyecto conjunto. La idea surgió de conversaciones sobre la falta de oportunidades para jóvenes atletas en sus comunidades. Isabel hablaba de niños en México que soñaban con correr, pero no tenían acceso a pistas, calzado adecuado,
u orientación profesional. Samantha contaba historias de barrios en Estados Unidos, donde el deporte podría ser una salida, pero faltaba incentivo y estructura. A partir de esas conversaciones surgió un objetivo: usar sus experiencias, victorias y aprendizajes para crear oportunidades reales para quienes enfrentaban obstáculos similares. El proyecto no era sobre publicidad, patrocinio o fama, sino sobre impacto genuino y transformación social. Las dos, que se habían encontrado en circunstancias de rivalidad y prejuicio, ahora caminaban para construir algo que trascendía medallas y récords. El desarrollo de la fundación comenzó de manera discreta, con reuniones virtuales, relevamiento de necesidades y contacto con especialistas en deporte juvenil. Isabel traía conocimiento sobre metodologías de entrenamiento simples y eficaces, adaptadas para quien no tenía infraestructura. Samantha contribuía con acceso a redes de contacto, experiencia en gestión de proyectos y captación de recursos. A pesar de sus diferencias culturales y trayectorias de vida, descubrieron que compartían valores fundamentales: honestidad, dedicación y empatía. Cada reunión era también un ejercicio de aprendizaje mutuo, en el que Samantha comprendía la importancia de escuchar antes de actuar, e Isabel aprendía a navegar por el mundo corporativo sin perder su esencia. Lo que empezó como rivalidad se transformaba en colaboración, mostrando que la grandeza humana podía ser medida por el impacto positivo que se dejaba en el camino de los demás. La fundación comenzó a tomar forma rápidamente, pero el camino no fue fácil. Había burocracia, diferencias de visión y desafíos logísticos que debían superarse. Isabel se veía lidiando con cuestiones que iban mucho más allá del entrenamiento físico, mientras Samantha enfrentaba el desafío de traducir recursos y oportunidades a realidades distintas. Cada obstáculo era una lección de paciencia y persistencia. Aún así, las dos no se rendían. La fuerza que Isabel había demostrado en el maratón ahora se transformaba en determinación silenciosa para construir algo más grande que ellas mismas. Samantha, por su parte, comenzaba a reconocer que la humildad y la escucha activa eran tan importantes como la experiencia y el conocimiento técnico. La rivalidad, que antes parecía insuperable, ahora se convertía en una asociación estratégica, guiada por un propósito mayor. Mientras la fundación ganaba sus primeros seguidores y apoyo, Isabel y Samantha comenzaron a organizar eventos piloto, invitando a jóvenes de diferentes orígenes a participar en entrenamientos y charlas. El ambiente era de aprendizaje mutuo. Niños y adolescentes aprendían sobre disciplina, ética deportiva y respeto, mientras las atletas observaban la transformación en tiempo real. La emoción era contagiosa, y los relatos de familias agradecidas reforzaban la importancia del trabajo. Isabel sentía una satisfacción silenciosa, diferente de la euforia de una medalla olímpica, pero igualmente intensa. Samantha, por su parte, experimentaba una sensación inédita de realización personal. Lo que empezó como una rivalidad marcada por el prejuicio se transformaba en un impacto positivo concreto en la vida de cientos de jóvenes, mostrando que el deporte podía ser un puente, no solo entre culturas, sino entre personas y oportunidades. A medida que la fundación avanzaba, Isabel y Samantha se dieron cuenta de que necesitaban garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comenzaron a buscar asociaciones con empresas, escuelas y organizaciones deportivas, presentando datos e historias reales que mostraban la diferencia que pequeñas acciones podían generar. Isabel se sentía sorprendida con la receptividad de algunos empresarios, pero también enfrentaba la resistencia de otros, acostumbrados a proyectos grandiosos y de gran exposición. Ella aprendió a negociar, a argumentar y a mantener su autenticidad incluso ante presiones externas. Samantha, con su experiencia en el mundo del atletismo profesional, facilitaba el acceso y ayudaba a crear estrategias a largo plazo. El desafío ahora no era solo emocional, sino estructural, exigiéndoles paciencia, planificación y visión.
Cada paso adelante, por pequeño que fuera, era celebrado con la sensación de estar realmente cambiando vidas. Mientras tanto, la relación entre las dos atletas se fortalecía de manera genuina. Las conversaciones sobre la fundación se mezclaban con momentos de compartir a nivel personal, recuerdos de la infancia, dificultades familiares y sueños aún no realizados. Samantha confesaba que muchas veces se sentía presionada a mantener una imagen perfecta, sin mostrar vulnerabilidad. Isabel, por otro lado, compartía sus experiencias de superación, revelando cómo cada desafío vivido en la comunidad indígena la había moldeado. Esos intercambios no eran solo estratégicos, sino humanos. Cada historia contada y escuchada creaba lazos que iban mucho más allá del deporte. Lo que empezó como una rivalidad marcada por la arrogancia y el prejuicio se transformaba en amistad, respeto y admiración mutua, mostrando que la verdadera fuerza de una atleta también está en la capacidad de conectarse y apoyar a otros seres humanos. Con el paso de las semanas, la fundación comenzó a organizar pequeñas competiciones locales, destinadas a identificar talentos que normalmente pasarían desapercibidos. Isabel estaba presente en todas, observando a los jóvenes atletas, corrigiendo posturas, dando consejos y, sobre todo, animándolos. Samantha se encargaba de traer entrenadores voluntarios, equipamiento y charlas motivacionales, compartiendo experiencias de alto rendimiento. La dinámica entre las dos era complementaria. Isabel transmitía disciplina, conexión con la cultura y resistencia, mientras Samantha ofrecía estructura, recursos y visión estratégica. Los niños respondían de forma entusiasta, dándose cuenta de que tenían por fin a alguien que creía en ellos sin juzgarlos. El impacto era visible. Jóvenes, antes desanimados, comenzaron a entrenar con más enfoque, a respetar las reglas y a creer en sí mismos. Era más que deporte. Era autoestima y oportunidad convergiendo en acciones concretas. Paralelamente, la prensa seguía atenta a la dupla, pero ahora con una narrativa completamente diferente. Ya no se trataba de rivalidad o polémica. Se hablaba sobre colaboración y transformación social. Los reportajes destacaban la fundación, la trayectoria de Isabel y el cambio de postura de Samantha. Las redes sociales también amplificaban las historias de éxito de jóvenes beneficiados por los programas de entrenamiento. Para Isabel, la atención era secundaria. Lo que importaba era el trabajo en sí mismo, la construcción de oportunidades reales. Samantha, por otro lado, sentía una satisfacción que nunca había experimentado en sus logros individuales. Por primera vez, entendía que la victoria no era solo cruzar la línea de meta en primer lugar, sino contribuir para que otros tuvieran la oportunidad de correr con dignidad y reconocimiento. Durante una visita a una comunidad rural, Isabel se dio cuenta de cómo los jóvenes atletas enfrentaban dificultades que iban mucho más allá del deporte. Faltaban calzado adecuado, uniformes, agua suficiente e incluso pistas mínimamente preparadas. Ella sintió que la responsabilidad aumentaba aún más, consciente de que su propia trayectoria podría servir de ejemplo. Samantha la acompañaba, registrando todo, y también reflexionaba sobre la suerte que tuvo en su carrera, reconociendo que muchos talentos podrían haberse perdido por falta de apoyo. Juntas decidieron priorizar proyectos que llevaran infraestructura básica, orientación profesional y seguimiento continuo, en lugar de acciones puntuales y aisladas. La empatía de Isabel con los jóvenes era palpable. Ella conocía la sensación de ser subestimada, de sentir que su potencial no era tomado en serio. Cada sonrisa de un niño al recibir atención o una instrucción era para ella una victoria silenciosa que valía más que cualquier medalla. En una de esas visitas, Isabel y Samantha organizaron un pequeño torneo de resistencia con jóvenes corredores de diferentes edades.
La americana, aún adaptándose a las condiciones más simples y al estilo de entrenamiento de la mexicana, aprendió a valorar la creatividad y la persistencia que surgían incluso sin tecnología avanzada. Isabel, por su parte, sintió orgullo al darse cuenta de que Samantha absorbía cada enseñanza con atención genuina, sin la necesidad de reconocimiento público. Los jóvenes atletas, al ver a las dos colaborando, aprendieron una lección que iba más allá de las medallas: la importancia de la solidaridad, del respeto mutuo y del trabajo en equipo. El evento, modesto en estructura, se convirtió en un hito simbólico, mostrando que la rivalidad y el prejuicio pueden transformarse en aprendizaje, amistad y oportunidades concretas para quienes más lo necesitan. Con el avance de la fundación, Isabel y Samantha comenzaron a planear programas de entrenamiento a medio plazo. No se trataba solo de carreras, sino de desarrollar disciplina, hábitos saludables y una mentalidad de superación. Cada participante recibía seguimiento individual, evaluación de desempeño y orientación sobre cómo equilibrar estudios, vida personal y entrenamiento. Isabel se enorgullecía de observar a los niños y adolescentes evolucionar no solo físicamente, sino emocionalmente. Samantha, por otro lado, enfrentaba desafíos de adaptación: aprender a escuchar más y hablar menos, delegar funciones y confiar en que Isabel entendía mejor las necesidades locales. Las diferencias que antes parecían obstáculos se convertían ahora en fortalezas complementarias. La asociación se consolidaba cada día, mostrando que el respeto, la empatía y la colaboración pueden superar la rivalidad, el orgullo y el prejuicio, creando resultados mucho más duraderos y significativos que cualquier victoria individual. Durante una visita a una escuela urbana en Estados Unidos, Samantha tuvo una epifanía sobre el impacto de sus actitudes pasadas. Los estudiantes relataron historias de frustración y de talentos que no fueron reconocidos, reforzando la necesidad de una actuación consciente. Isabel observaba a la americana transformándose ante sus ojos, asumiendo responsabilidad y aprendiendo la importancia de la humildad. Al mismo tiempo, en cada interacción, Isabel reforzaba los valores que llevaba desde la infancia: respeto, resiliencia y solidaridad. Las dos se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias culturales, había un terreno común que podía ser explorado en beneficio de los jóvenes atletas. Las iniciativas, antes planeadas con cautela, pasaron a expandirse con más confianza, estructurando programas que llegaban a cada vez más niños y adolescentes, y creando una red de apoyo que se convertía en una referencia en ambos países. Con el tiempo, Isabel comenzó a darse cuenta de que el impacto de la fundación iba mucho más allá del deporte. Los padres se acercaban para agradecer, los profesores notaban cambios de comportamiento, y los propios jóvenes se convertían en multiplicadores de disciplina y motivación. Cada pequeño éxito era celebrado no con medallas, sino con un reconocimiento genuino del esfuerzo y la transformación. Samantha, que inicialmente se sentía más cómoda en ambientes de alto prestigio y competencia, comenzó a valorar este enfoque más humano y conectado a la realidad de las comunidades. Ella comprendía que su fama no servía de nada si no la usaba para crear oportunidades concretas. La asociación entre las dos atletas evolucionaba de forma natural, basada en la confianza, el respeto mutuo y un propósito compartido, consolidándose como una fuerza capaz de transformar vidas y desafiar prejuicios históricos. Durante un evento en una comunidad indígena en México, Isabel condujo una carrera simbólica con jóvenes de diferentes edades. Samantha participó a su lado, pero se dio cuenta de que no podía imponer sus métodos tradicionales. Necesitó aprender a adaptar su conocimiento a la realidad local, reconociendo la experiencia y la sabiduría de Isabel. El impacto de esa colaboración era evidente. Niños que antes renunciaban a sueños simples ahora corrían con confianza, aprendiendo a persistir a pesar de las dificultades. Para Isabel, la sensación era de deber cumplido, pero también de que había mucho más por hacer. Samantha
por su parte, comenzaba a interiorizar que la grandeza y el respeto van de la mano, y que los gestos de humanidad, como los demostrados por Isabel durante el maratón, pueden inspirar cambios profundos y duraderos en personas y comunidades. Con el éxito de las primeras iniciativas, Isabel y Samantha decidieron expandir la fundación, llegando a más ciudades y creando programas semanales de entrenamiento. La logística era compleja: transporte de jóvenes, equipamiento, alimentación adecuada y seguimiento constante. Isabel asumía la supervisión directa de los entrenamientos, garantizando que cada atleta recibiera atención individual. Samantha se encargaba de las cuestiones estratégicas, como la financiación, la comunicación y la integración de nuevos socios. La sinergia entre ellas era sorprendente. Las diferencias culturales y las distintas experiencias de vida se transformaban en complementariedad. Cada desafío resuelto fortalecía la relación, consolidando una asociación basada en la confianza y el propósito. Para los jóvenes era inspirador ver a dos campeonas olímpicas trabajando codo con codo, enseñando no solo técnicas de carrera, sino valores como la disciplina, el respeto y la solidaridad, mostrando que la verdadera victoria también implica levantar a quienes están a tu alrededor. Mientras la fundación se consolidaba, los medios seguían de cerca la trayectoria de las atletas, pero ahora el enfoque era otro: historias de superación, colaboración e impacto social. Los reportajes mostraban a jóvenes transformados, comunidades comprometidas y ejemplos de perseverancia. Isabel mantenía la humildad, siempre reforzando que el mérito era colectivo y no individual. Samantha, que había pasado por una transformación personal significativa, hablaba abiertamente sobre errores del pasado y sobre cómo aprender a escuchar y colaborar cambió su perspectiva. La dupla se convirtió en una referencia, no solo por el rendimiento deportivo, sino por el compromiso social. Para los jóvenes, el mensaje era claro: el talento debe ir acompañado de responsabilidad, disciplina y empatía. La narrativa de rivalidad se había transformado en una historia de inspiración y construcción, impactando vidas de manera concreta y duradera. En una visita a una comunidad apartada, Isabel se emocionó al ver a niños corriendo por senderos improvisados, llenos de entusiasmo y esperanza. Samantha observaba en silencio, reflexionando sobre cómo el deporte podía ser un agente de transformación real, más allá de la fama y los títulos. La americana comenzó a comprender la profundidad del impacto que la fundación estaba causando. Isabel, por su parte, sentía una satisfacción silenciosa. Cada sonrisa, cada paso dado por los jóvenes era una victoria que ninguna medalla podría reemplazar. El trabajo conjunto había superado fronteras geográficas y culturales, probando que la rivalidad y el prejuicio pueden transformarse en aprendizaje, colaboración y respeto mutuo. Era un mes notable no solo para sus carreras, sino para la vida de cientos de jóvenes que por fin encontraban a alguien que creía en su potencial. Al final del mes, la fundación organizó una carrera simbólica que reunió a participantes de México y Estados Unidos. Isabel y Samantha corrieron codo con codo, no para competir, sino para inspirar. El recorrido fue desafiante, con diferentes terrenos y condiciones climáticas, reflejando la realidad que enfrentan muchos jóvenes atletas. La ceremonia de clausura fue emotiva. Cada participante recibió un certificado y los ojos de muchos estaban llenos de lágrimas de alegría y gratitud. Para Isabel y Samantha, ese momento consolidó no solo una asociación profesional, sino una amistad basada en valores compartidos. Lo que comenzó como rivalidad y prejuicio se había transformado en colaboración e inspiración. La experiencia de ese mes quedaría marcada como un giro significativo en sus vidas y en las de todos los jóvenes impactados por la fundación. Con la finalización del mes olímpico, Isabel y Samantha comenzaron a planear la expansión de la fundación a otras regiones.
identificaron ciudades con potencial, pero sin acceso a infraestructura deportiva adecuada. Isabel sugirió métodos simples, basados en entrenamiento funcional y resistencia, que podrían aplicarse en cualquier terreno. Samantha aportó conocimiento sobre captación de recursos, comunicación y logística, garantizando que el proyecto no fuera solo puntual. Cada reunión, cada plan elaborado, reflejaba el aprendizaje adquirido durante semanas de trabajo conjunto. La asociación, antes marcada por la rivalidad, ahora se consolidaba en un propósito compartido. El respeto mutuo crecía y la percepción de que las grandes conquistas solo se vuelven significativas cuando ayudan a otros a alcanzar sus sueños se hacía cada vez más clara para ambas. En encuentros con jóvenes atletas, Isabel notó cambios significativos en su postura y confianza. Niños que antes se sentían inseguros o desmotivados, ahora participaban con entusiasmo, absorbiendo técnicas, disciplina y motivación transmitidas por ella y Samantha. La americana, al observar la evolución de cada participante, también aprendía sobre humildad, resiliencia y la importancia de escuchar antes de actuar. El efecto era visible. No se trataba solo de habilidad física, sino de autoconfianza, compromiso y la percepción de que cada esfuerzo valía la pena. Para Isabel, cada paso dado por esos jóvenes simbolizaba la superación de barreras que ella misma había enfrentado. Para Samantha era la comprensión de que la verdadera grandeza está en contribuir de manera genuina y significativa, superando cualquier distinción de origen o estatus. Durante una visita a una escuela en el interior de México, Isabel notó el impacto directo del proyecto en los alumnos. Algunos comenzaron a mostrar interés por competiciones fuera de la comunidad, soñando con oportunidades que antes parecían inalcanzables. Samantha, al escuchar esas historias, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. La americana comenzó a reflexionar sobre cómo sus actitudes anteriores, basadas en la arrogancia y la competencia desmedida, podrían haber desalentado a talentos en potencia. Isabel observaba en silencio, pero con orgullo. El cambio no estaba solo en los jóvenes, sino también en Samantha. Lo que antes era rivalidad, ahora se transformaba en aprendizaje mutuo. Cada encuentro, cada entrenamiento, cada conversación ayudaba a consolidar la idea de que el deporte es más que medallas. Es una herramienta de transformación social, capaz de inspirar respeto, empatía y colaboración. Al final de una sesión de entrenamientos, Isabel y Samantha reunieron a los jóvenes para hablar sobre valores y experiencias personales. Compartieron historias de desafíos, frustraciones y superaciones, mostrando que los errores y las caídas forman parte del proceso. Los adolescentes, atentos, absorbían cada palabra, dándose cuenta de que la disciplina y la persistencia valían más que los elogios superficiales o los resultados inmediatos. Samantha reveló cómo aprendió a reconocer fallos, a pedir disculpas y a valorar el trabajo en equipo, mientras Isabel reforzaba la importancia de nunca rendirse, incluso ante las mayores dificultades. El ambiente estaba cargado de aprendizaje real y motivación genuina. Para ambas, era gratificante ver que la fundación estaba cumpliendo su propósito: transformar vidas, fortalecer el carácter y crear oportunidades concretas para jóvenes que hasta entonces enfrentaban barreras invisibles, pero intensas. Con el éxito de las primeras iniciativas, Isabel y Samantha comenzaron a pensar en asociaciones con organizaciones internacionales. El objetivo era expandir el impacto de la fundación, creando intercambios entre jóvenes de diferentes países y realidades. Isabel sugirió que cada programa se adaptara a la cultura local, respetando tradiciones y limitaciones, mientras Samantha se encargaba de la parte logística y de la captación de recursos. La experiencia adquirida en los últimos meses les permitió a ambas lidiar con desafíos complejos de manera eficiente. La asociación, que comenzó con rivalidad y desconfianza, ahora se consolidaba en cooperación estratégica y
y amistad verdadera. Cada avance en la fundación era celebrado de manera simple pero significativa. Una sonrisa de un niño, una mejora en la técnica de carrera o el entusiasmo de un adolescente que por fin creía en su potencial. Durante un encuentro con jóvenes atletas en una ciudad de Estados Unidos, Isabel se dio cuenta del impacto emocional de sus acciones. Muchos compartían historias de exclusión, acoso escolar y falta de oportunidades, y ahora se sentían valorados y escuchados. Samantha, al oír esos relatos, comprendía aún más la importancia de su transformación personal. Ella había aprendido a escuchar, a reconocer errores y a valorar el esfuerzo colectivo. Isabel, por su parte, se emocionaba al ver que la fundación no solo entrenaba cuerpos, sino que fortalecía espíritus. Cada sesión de entrenamiento, cada conversación y cada orientación se convertía en una herramienta de cambio. La sensación era de deber cumplido, pero también de que había mucho más por hacer, ya que el impacto real solo se consolidaría con el tiempo, la paciencia y la dedicación constante. Mientras la fundación ganaba fuerza, Isabel y Samantha se dieron cuenta de la necesidad de entrenamientos especializados para jóvenes con potencial competitivo. Comenzaron a crear módulos de resistencia, velocidad y estrategia, siempre adaptados a las limitaciones de cada comunidad. Isabel se centraba en la técnica, la respiración y la mentalidad, mientras Samantha ofrecía conocimientos sobre nutrición, disciplina y planificación de carrera deportiva. El trabajo conjunto reforzaba no solo las habilidades atléticas, sino también la confianza y autoestima de los jóvenes. Observando cada progreso, Isabel sentía que su experiencia de vida, marcada por dificultades y superaciones, estaba sirviendo de guía. Samantha, por otro lado, sentía orgullo de ver su transformación personal reflejada en el impacto positivo que causaba en la vida de tantos niños y adolescentes. Cada paso adelante reforzaba que la rivalidad verdadera puede convertirse en una colaboración poderosa. Durante un encuentro de evaluación, algunos jóvenes compartieron historias emocionantes sobre cambios en casa y en la escuela desde que comenzaron a participar en la fundación. Los profesores relataban mejoras de comportamiento y enfoque académico, mientras que los familiares comentaban sobre la motivación recién descubierta. Isabel se sentía conmovida, consciente de que cada esfuerzo realizado hasta allí había valido la pena. Samantha, al oír los relatos, se daba cuenta de que la transformación no estaba solo en los atletas, sino también en ella misma. La americana, antes arrogante y competitiva de forma destructiva, ahora entendía el valor de la empatía, el respeto y la colaboración. La fundación se había convertido en un catalizador de cambio, mostrando que las iniciativas genuinas pueden impactar profundamente a individuos y comunidades, mucho más allá de las medallas o la fama, creando legados reales y duraderos. Con el avance de la fundación, Isabel y Samantha decidieron crear talleres para entrenadores y voluntarios, con el objetivo de multiplicar el impacto. Cada sesión incluía técnicas de entrenamiento, gestión de grupos y formas de tratar con jóvenes de diferentes contextos. Isabel compartía su experiencia práctica, mientras Samantha enseñaba organización, captación de recursos y comunicación. El entusiasmo era evidente. Los participantes absorbían cada detalle y se sentían parte de una misión mayor. Para Isabel, era gratificante darse cuenta de que sus lecciones de vida se estaban transmitiendo. Samantha, por otro lado, sentía que cada taller reforzaba su evolución personal, transformando antiguas actitudes de arrogancia en un compromiso genuino con el desarrollo de los demás. Juntas, se daban cuenta de que estaban construyendo algo que trascendería sus propias trayectorias. Durante una visita a una comunidad remota, Isabel y Samantha organizaron una carrera simbólica, donde cada participante representaba su propia superación. Jóvenes que antes se sentían invisibles, ahora corrían con determinación, orgullo y confianza. Isabel observaba cada paso, cada gesto, sabiendo que su esfuerzo había generado cambios concretos. Samantha sentía una mezcla de emoción y responsabilidad, dándose cuenta de que su transformación personal estaba intrínsecamente ligada al impacto que estaban causando juntas.
La carrera no era sobre velocidad o medallas, sino sobre resiliencia, autoestima y esperanza. Al final, todos se reunieron para compartir experiencias e historias, creando un espacio de pertenencia y motivación. Para ambas atletas, ese momento consolidaba el propósito de la fundación: transformar vidas a través del deporte, la humanidad y la colaboración. Con el éxito de las carreras simbólicas, Isabel y Samantha comenzaron a documentar todas las actividades de la fundación, registrando resultados, historias de jóvenes y lecciones aprendidas. Cada diario, foto y vídeo tenía el objetivo de mostrar el impacto real del trabajo y servir como referencia para futuras iniciativas. Isabel estaba atenta a cada detalle, garantizando que la esencia del proyecto, humildad, disciplina y humanidad, fuera preservada. Samantha, por su parte, aplicaba su experiencia en planificación y comunicación para estructurar informes claros y estratégicos, facilitando la captación de recursos y la expansión. La asociación ahora se mostraba sólida, basada en la confianza y el aprendizaje mutuo. Lo que comenzó como rivalidad se había transformado en colaboración, inspirando no solo a jóvenes atletas, sino también a adultos que se involucraban en el proyecto, reconociendo que los grandes cambios exigen un esfuerzo conjunto y consistencia. Durante un encuentro internacional de atletas, Isabel y Samantha fueron invitadas a compartir sus experiencias con jóvenes de diferentes países. Hablaron sobre superación, respeto y colaboración, mostrando que la rivalidad puede transformarse en aprendizaje e impacto positivo. Las presentaciones emocionaron a la audiencia, especialmente al mostrar los resultados concretos de la fundación. Historias de niños que superaron dificultades, mejoraron su rendimiento escolar y se sentían motivados para perseguir sus sueños. Isabel se emocionaba al darse cuenta de que el trabajo realizado se estaba expandiendo más allá de las fronteras, llegando a jóvenes que, al igual que ella, necesitaban oportunidades e inspiración. Samantha, observando la reacción de los participantes, entendía el verdadero valor del cambio personal. Su crecimiento no solo era interno, sino que generaba una transformación real en el mundo a su alrededor, consolidando un legado que trascendía medallas y títulos. Con la expansión internacional, Isabel y Samantha enfrentaron nuevos desafíos logísticos y culturales. Cada país presentaba particularidades que exigían una adaptación rápida y sensible. Isabel lideraba la implementación de los entrenamientos y actividades locales, garantizando que los jóvenes comprendieran cada ejercicio y su importancia. Samantha se encargaba de la comunicación, la captación de recursos y la integración de voluntarios, aprendiendo a lidiar con situaciones que antes la frustrarían o impacientarían. Las dos compartían responsabilidades y aprendían juntas, consolidando aún más la asociación. Para los jóvenes participantes, la presencia de atletas de alto rendimiento que también demostraban humanidad era transformadora. Cada entrenamiento, cada encuentro, cada palabra de aliento se convertía en una herramienta de aprendizaje y motivación. Era la prueba concreta de que la rivalidad y el prejuicio pueden convertirse en colaboración y un impacto positivo real. Durante una visita a un barrio urbano, Isabel y Samantha organizaron una carrera de resistencia para jóvenes de diferentes comunidades. Observaban a cada atleta con atención, ofreciendo instrucciones, correcciones y un incentivo constante. Muchos de esos jóvenes nunca habían participado en competiciones o se habían sentido valorados. El entusiasmo y la determinación eran evidentes. Cada paso reflejaba esfuerzo y coraje. Isabel se sentía recompensada al percibir la evolución de los participantes, mientras Samantha comenzaba a entender que la verdadera victoria no estaba en las medallas, sino en la capacidad de inspirar y transformar vidas. Las experiencias compartidas y los momentos de superación de los jóvenes reforzaban el propósito de la fundación, mostrando que los resultados reales surgen cuando el talento, la disciplina y el apoyo humano se unen en pro de un objetivo mayor.
Con el progreso continuo de la fundación, Isabel y Samantha comenzaron a planear programas de mentoría, conectando a jóvenes atletas con exatletas y profesionales de diversas áreas. El objetivo era mostrar que el deporte puede ser un camino para el crecimiento personal, académico y profesional. Isabel se dedicaba a orientar a los atletas más jóvenes, transmitiendo disciplina, perseverancia y técnicas de carrera, mientras Samantha creaba oportunidades de networking y compartía su experiencia en gestión de carrera. La dinámica fortalecía la confianza de los jóvenes, que ahora veían caminos reales para superar desafíos y alcanzar sus objetivos. Para Isabel, cada sonrisa y cada progreso representaban la recompensa por el arduo trabajo. Para Samantha, era una oportunidad de seguir evolucionando, aprendiendo de la dedicación y autenticidad de la mexicana, reforzando la idea de que la verdadera grandeza se mide por el impacto positivo que se deja en los demás. En una competición local organizada por la Fundación, Isabel y Samantha observaron el efecto colectivo de meses de trabajo. Jóvenes que antes eran tímidos o inseguros, ahora participaban con energía y confianza, respetando las reglas, motivando a sus compañeros y demostrando disciplina. Isabel sentía un orgullo silencioso, sabiendo que cada paso dado por los atletas reflejaba el esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje adquirido. Samantha, a su lado, también se emocionaba, dándose cuenta de cómo la transformación personal y profesional se había extendido a todos a su alrededor. Las dos comprendían que el éxito de la fundación no estaba en las medallas o el reconocimiento público, sino en los cambios concretos y duraderos en la vida de jóvenes que de otra forma podrían haber tenido oportunidades limitadas. El impacto del trabajo se mostraba tangible, visible en los ojos, las posturas y las actitudes de los participantes. A medida que el mes llegaba a su fin, Isabel y Samantha reflexionaban sobre todo el camino recorrido. Lo que empezó como rivalidad y prejuicio se transformó en asociación, aprendizaje e impacto real. Cada desafío enfrentado, desde entrenamientos improvisados hasta negociaciones complejas para mantener la fundación, había consolidado la amistad y el respeto mutuo. Isabel se daba cuenta de cómo su propia trayectoria de superación había inspirado cambios en otros, mientras Samantha reconocía el valor de la humildad, de la escucha activa y de la colaboración genuina. Juntas, habían creado un espacio seguro, motivador y transformador para jóvenes atletas, donde el talento y el esfuerzo eran reconocidos y cultivados. El legado de la Fundación comenzaba a formarse, no solo a través de programas y eventos, sino en el cambio concreto de vidas, en la esperanza renovada y en la confianza despertada en cada participante. Durante la última actividad oficial del mes, Isabel y Samantha organizaron una ceremonia simbólica, reuniendo a todos los jóvenes que habían participado en la fundación. Cada atleta recibió un reconocimiento por su esfuerzo, disciplina y progreso, independientemente de los resultados en las competiciones. Isabel observaba cada gesto, cada sonrisa y cada lágrima, consciente de que cada uno representaba una historia de superación personal. Samantha compartía su propio camino, confesando errores del pasado y mostrando cómo la transformación era posible a través de la colaboración, el respeto y la dedicación. El ambiente estaba cargado de emoción, aprendizaje y gratitud. Para ambas, ese momento consolidaba no solo los esfuerzos del mes, sino el sentido profundo de su trabajo: transformar vidas, crear oportunidades e inspirar el cambio, mostrando que la verdadera victoria está en la humanidad compartida y en la construcción de legados duraderos. En los últimos días del mes, Isabel y Samantha reflexionaron sobre todo lo que habían vivido y construido juntas. Cada joven transformado, cada historia de superación, cada desafío enfrentado consolidaba el sentido de su asociación. Isabel recordaba las dificultades que enfrentó para llegar al maratón olímpico, las críticas,
el prejuicio y las dudas que intentaron frenar su talento. Ahora veía que toda su trayectoria se había multiplicado en vidas impactadas, inspirando coraje y determinación. Samantha, por su parte, sentía gratitud por haber sido guiada por Isabel a un camino de empatía, humildad y propósito. La rivalidad inicial, marcada por la arrogancia y la desconfianza, se había transformado en una colaboración que trascendía fronteras, culturas y diferencias personales, mostrando que la unión de esfuerzos genuinos puede generar cambios reales y duraderos. En la clausura simbólica, Isabel y Samantha anunciaron la creación de programas permanentes, garantizando que la fundación continuara ofreciendo apoyo, entrenamiento y oportunidades a jóvenes de México y Estados Unidos. El legado de ese mes memorable no estaba solo en las medallas o los títulos, sino en la construcción de una red de apoyo, inspiración y transformación. Los jóvenes que participaron aprendieron sobre disciplina, respeto, empatía y superación, y tanto Isabel como Samantha salieron de esa experiencia transformadas para siempre. La historia de la rivalidad que se convirtió en colaboración sería recordada no solo como un episodio deportivo, sino como un ejemplo humano de cómo la compasión, el respeto y la determinación pueden generar un impacto real. El recuerdo de ese mes seguiría vivo como cicatriz y conquista, llevando enseñanzas profundas para toda la vida.